Hemos comenzado una serie sobre el libro de Nehemías y esta mañana quisiera con ustedes repasar brevemente el texto del capítulo 1. Estamos en un tiempo difícil. Como Nehemías es un líder que relata el Antiguo Testamento, él lideró un tiempo de restauración en su país, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Él pertenece a toda esta serie de personas que trabajaron y sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento muchos años antes de la venida de Cristo, pero son los últimos relatos del Antiguo Testamento, y después hay un gran silencio de 400 años que vuelven otra vez a presentarse en la Biblia, en la Escritura, a partir del Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesús. Así que Nehemías es un libro muy interesante. Y algunas cosas que hablábamos la semana pasada acerca de Nehemías es que él, en primer lugar, era un copero del rey, un catador de vinos en el palacio del rey enemigo. Decíamos que esto era algo que él hacía a riesgo de su propia vida, pero esto le daba confianza con el rey. Claro, uno que arriesgara su vida por el rey cada vez que probaba una copa de vino, se iba a ganar la confianza, ¿verdad? Y en tiempos de reconstrucción de su país, él escuchó, y vamos a leer en un momento, este texto en el cual la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Ya venía reconstruyéndose espiritualmente con el líder que se llamaba Esdras, y también había él liderado, Esdras, una reconstrucción del templo que había sido destruido en el año 586 a.C., cuando invadieron el imperio babilónico, invadió Israel, Judá, conquistó Jerusalén y destruyó toda la ciudad y el templo. Allí se los llevaron cautivos y bueno, y ahora estaban en un proceso de vuelta con nuevos reyes, un nuevo imperio, el imperio persa, y entonces Esdras guió ese primer grupo que volvió a Jerusalén. Ahora está Nehemías y está escuchando acerca de la necesidad de construir los muros, ¿no? Y hablábamos de Jerusalén, de Esdras, el templo, de Nehemías y los muros, y Nehemías que tiene que tomar una decisión de vida o muerte porque escucha de su hermano que estaban las puertas y estaba el muro de la ciudad destruidas y quemados a fuego, y entonces Nehemías, que estaba muy tranquilo en el palacio, tiene que tomar una decisión de vida o muerte. Yo quiero volver a leer el texto rápidamente y repasar juntos algunas verdades esta mañana. Dice que Nehemías, allí en el capítulo 1, escuchó las palabras de su hermano, Hanani, que cuando él le preguntó qué era del remanente, o sea, del grupo que había regresado a Jerusalén. Era un grupo pequeño, comparativamente hablando, que tomó este permiso del emperador persa para volver como un desafío. Y no todos volvieron, algunos se quedaron en Babilonia, estaban más cómodos ahí. Y entonces el remanente preguntó y dice que le dijo su hermano Hanani, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré y levanté delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de tus siervos, los hijos de tus siervos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sigue diciendo, en extremo hemos pecado, y le pide que se acuerde de las promesas
lo que le dijiste a Moisés, que si pecábamos nos ibas a llevar, pero dijiste que un tiempo nos recogerías y nos traerías al lugar que yo escogí. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Y el capítulo 2, la primera parte, nos relata cuando se encuentra con el rey después de 4 meses, y en ese momento el rey lo ve triste, y le preguntó: ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro está triste? ¿Por qué estás quebrantado de corazón? Algo que no se debía hacer delante de un rey. Esto mostraría que la presencia del rey no lo satisfacía. Su cabeza estaba en juego. Pero entonces allí le dije al rey: estoy triste porque en mi ciudad las puertas están quemadas a fuego, el muro está destruido. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey. Y viene entonces la petición de poder regresar a Jerusalén, y le pide detalles de ese regreso, de esa vuelta a Jerusalén. Detalles, pide cartas que sean salvoconducto, pide cartas para poder ir a la carpintería del reino y llevarse toda la madera necesaria. También le pide un tiempo para regresar, y dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Bueno, hemos vuelto a leer el texto de la semana pasada. Quisiera pensemos en 3 cosas para repasar sobre este capítulo 1 otra vez. Primero, en tiempos difíciles, Dios quiere usarnos como agentes de restauración. En tiempos difíciles, Dios quiere usarnos como agente de restauración. Esto es una verdad que recorre toda la Escritura, y quiero repasarla esta mañana brevemente con ustedes. En segundo lugar, la tarea es tan grande que solo Dios la puede hacer en nosotros y a través de nosotros. En tercer lugar, Dios nos da favor, o nos da su favor. Ahí estamos repitiendo: Dios nos da su favor. Estas son las 3 ideas centrales. Y yo, pensando en este tiempo en el que estamos viviendo a nivel personal, los desafíos que podamos tener en cuanto a la reconstrucción. Pensamos en un sentido muy amplio, la reconstrucción de nuestro país, pero ¿por qué no también en nuestro matrimonio, con ese hijo adolescente, con ese desafío tan grande en lo laboral, con esas decisiones que debemos tomar? He escuchado a algunos decir: este año que no cuenta, cumplo años la semana que viene, pero este año no cuenta. Como diciendo: no me merezco esto, no puede ser que haya pasado esto. Y lo he escuchado recurrentemente a través de lecturas y hablar con amigos, y uno ve en la televisión. Es un tiempo para pensar en la reconstrucción. Y Dios quiere alentarnos en ese sentido en esta mañana. Así que vamos a repasar juntos algunas de estas verdades. En primer lugar, en tiempos difíciles, Dios quiere usarnos como agentes de restauración. Y allí lo primero que ocurre es que Dios trae una carga a la vida de Nehemías. Y Dios trae una carga a nuestra vida. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios nos quiere usar como agentes de restauración, Dios trae una carga a nuestra vida. La carga era muy grande y pesada, ¿verdad? Era la carga que ahí tenemos de ese cuentito de Mafalda, que si no lo pueden leer, Mafalda dice: mirá, le dice al muñequito, señalando al mapa mundi, ¿no? Le dice: mirá, esto es el mundo, ¿lo ves? Y le dice: ¿sabés por qué es lindo este mundo? Le pregunta al muñequito. Dice: porque es una maqueta, el original es un desastre, ¿no? Y Mafalda es ese ejemplo
de personaje es un niño, ¿no? Es una niña que no se tendría que hacer las preguntas que hace. Y uno lee la tira cómica de Mafalda y es muy risueño justamente porque hace preguntas que los adultos se hacen. Y yo pensaba en esto porque cuando Dios trae una carga a nuestra vida a veces, es una carga que es la carga de Mafalda, es una carga imposible de sobrellevar, es una carga casi irreal que nosotros imaginamos, no es para nosotros, es para otra persona. Claro, uno dice, Nehemías era para Nehemías. No, Nehemías recibe una carga que era imposible de sobrellevar. Esa carga era para él como tu carga, como mi carga, cuando tenemos un desafío de reconstruir muros en nuestra vida, de reconstruir áreas de nuestra vida, de pensar, y yo espero que haya personas en nuestra comunidad y que estén escuchando, que sientan también la carga por este país, que nos preocupemos por la situación de nuestra ciudad, por la situación de nuestro barrio, y uno dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podía hacer Nehemías alejado de su país, allí metido en un lugar, sintiendo una carga por algo diferente a lo que él solía hacer, ¿no? Aquí él era un copero y ahora tiene que pasar a ser un constructor. Pero Dios pone una carga. Y Dios pone esa carga en el corazón muchas veces de una forma muy misteriosa. A veces esa carga tiene que ver con cosas que tienen que ocurrir. En mi familia, cosas tienen que cambiar. Yo tengo que cambiar. Esta situación tiene que darse vuelta. Y a veces tiene que ver con cargas que Dios pone en mi vida que yo antes no tenía y que tienen que ver con un llamado, con una vocación, con un espacio para servir, un grupo pequeño al que yo tengo que liderar, una vida a la cual yo tengo que compartirle de Jesús. Y esto es imposible porque va en contra de mi personalidad, de mi forma de ser, de mis actitudes. Pero Dios pone una carga. Y si hay algo que Dios está haciendo y que Dios hace en tiempos de oscuridad, es poner una carga. Porque Dios quiere en tiempos difíciles usarnos. ¿Cómo Dios va a restaurar una nación? ¿Cómo va a restaurar tu hogar, tu vida? Y Dios nos usa como agentes de restauración. Primero actúa en nosotros, claro, primero actúa en nosotros. Y lo hace de una forma que lo vamos a estar viendo en un momento. Pero veamos otra imagen ahí de Mafalda, que me gusta mucho. Dice, cuidado y responsables trabajando, ¿no? Eh, muy interesante todo el mensaje detrás de esta caricatura. Pero bueno, a veces esta es la sensación y el peso que sentimos en cuanto a el desafío que tenemos. Pero vamos a ver la segunda cosa, y es que la tarea es tan grande que solo Dios la puede hacer, o solo Dios la puede realizar. Y ahí es donde Nehemías se vuelca en oración a Dios. Nehemías se vuelca en oración a Dios. Claro, es tan grande que solamente algo puedo hacer y es depender totalmente de parte del Señor. A veces y estos muros que tengamos que levantar, estas cosas que Dios pone en nuestra vida en este tiempo, y seguramente en la pandemia ocurren cosas que antes no sucedían, ¿no? Es como que nos llamamos a retiro forzoso, y entonces comienzan a surgir cosas en nuestra vida que estaban ahí latentes y que yo las podía controlar, tapar, cubrir, y ahora de repente están a la luz, ¿no? Y son tan difíciles que la idea es poder volcarme a Dios. Es lo que hace Nehemías. Nehemías se vuelca a Dios en oración. Ve tan grande, y este es el principio fundamental de la fe cristiana, ver tan grande y tan difícil y tan imposible el cambio, que la única cosa que pueda hacer es volcarme a Dios. Y de ahí parte la salvación. Este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es tan grande mi alienación de Dios, es tan grande mi separación de Dios, es tan grande la macana que me mandé, quien lo único que lo puede resolver es Dios.
Entonces, la oración. La oración, como en Nehemías, yo ponía, quisiera explicar esta verdad, que la oración aclara en nosotros la visión, ¿no? Sabemos que hay algo que hay que hacer, pero la oración aclara la visión. Primero, de quién está en control, quién es el que realiza la obra. Después, entender qué es lo que Dios y el Espíritu Santo va marcando en mi vida, cómo yo debo responder a esa guía. La oración aclara nuestra visión. Desde el mes que Nehemías escuchó lo que estaba ocurriendo en Jerusalén hasta que él pudo hablar con el rey, transcurrieron 4 meses. Durante esos 4 meses dice la Escritura que él oró día y noche, levantó un estilo de vida de oración. Así que la oración fue clarificando esa visión, de tal manera que cuando llegó el momento, él tenía claro lo que tenía que decir, él tenía claro lo que tenía que hacer. Y quiero decirte esto, y esto uno lo aprende con dolores de cabeza, ¿no? Lo aprende con, como decía mi padre, con chichones. No hay nada que Dios no vaya a hacer en nuestra vida que no sea a través de la oración. La oración es esa instancia en la cual yo vengo al Señor y tengo una maroma de instancias y de opciones y de puertas abiertas o cerradas. Tengo demasiadas opciones para decidir o no tengo ninguna. Y venir al Señor es pedir a Él que nos aclare la visión, aquietando también nuestro corazón. Por eso ponemos allí, la oración tranquiliza mi corazón. A veces seguramente en tu trabajo ocurre que te llaman por teléfono, esto hay que avanzar, necesitamos tomar la decisión ahora, ¿qué estás haciendo? Y obviamente lo bueno no es bueno posponer una decisión, no es bueno, especialmente a nivel laboral, pero a veces es ese momento y esa pausa donde yo tengo que poner estas cosas delante del Señor, confiar en este Dios que está sentado en el trono. Yo tengo un lugar en mi casa que es mi sillón, allí me siento y me acurruco y me tiro para atrás y parece como que el sillón me tragara y me hundo en ese lugar y vengo a Dios y le digo, Señor, aclara mi visión, tranquiliza mi corazón. Señor, tú que eres el Dios de los cielos, tú que estás en control de todas las cosas, guíame en este momento. Y eso es lo que hizo Nehemías. No es posible cumplir con la tarea que Dios nos plantea, el desafío que tienes en tu vida en este tiempo, sin poder volcarnos a Dios en oración. La oración activa mi fe. Definitivamente que lo hace. Y hablábamos el domingo pasado de 4 componentes de la oración. Esta oración que Nehemías hace y que repite tiene una riqueza enorme. No es solamente un pedido. Primero involucra alabanza, adoración. Él reconoce que Dios está sentado en el trono. Y esto no es poca cosa. Recordárselo a Dios no es recordármelo a mí. Y al confesarlo es entregar el control a Dios de todo lo que está ocurriendo en mi vida. Señor, tú que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después confiesa, porque Él se hace cargo, porque Él lo dice, ellos están mal. Él dice, nosotros estamos mal. Y esto es fundamental. Quiero decirte que si algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, primero parte de esto que decíamos, reconocer nuestra profunda necesidad, no solamente para hacer la tarea, sino que somos nosotros mismos los muros, en primer lugar, los muros caídos, ¿no? Nuestra ciudad, nuestro país, es muy fácil apuntar con el dedo a todos los que están equivocados. ¿De qué manera nosotros podemos hacernos cargo? Orar, interceder, es ponernos nosotros en lugar de esa persona, de esa situación. Decir, Señor, ayúdanos. Interviene, Señor, en nuestras vidas, en nuestra realidad. Reclamó las promesas. Decíamos acerca de este autor conocido que decía, debemos ir a Dios con las promesas y reclamarle a Dios esas promesas. Lo decía un autor puritano, un famoso escritor y pastor. Qué interesante esto, ¿no? Esto de recordarle a Dios, obviamente que Él las conoce muy bien, pero en la oración, algo extraño activa en el misterio de su voluntad, cuando vamos a Dios con estas promesas que Él nos ha hecho.
cambia nuestras vidas, cambia nuestra perspectiva, genera en nosotros expectativa, esperanza, fortaleza. Y por último, pidió a Dios específicamente lo que él estaba necesitando. Muy bien. Vamos por último a la última verdad de esta mañana. Dios nos da su favor. Dios nos da su favor. Si Él pone una carga, si Él nos da un panorama de lo que Él quiere hacer y Él nos invita a orar y a pedirle, sabemos que su favor va a estar de nuestro lado. Y yo pensaba, este favor de Dios sobre tu vida es para hacer la obra que Él te ha encomendado. ¿No? Yo creo que hay un error que uno a veces escucha, a veces en la televisión, a veces en ciertos perfiles de liderazgos, donde hablan del favor de Dios como yo sé que el favor de Dios va a estar sobre mi vida, voy a salir con la chica que me gusta, me van a aumentar el sueldo, va a ganar mi equipo favorito, Él me va a dar ese lugar de estacionamiento en la calle, el favor del Señor. Pero el favor del Señor también es nada más falso que esto. El favor del Señor al que estamos hablando es para que puedas cumplir con el propósito, con la tarea, con la vocación, con el desafío, con la reconstrucción de los muros que Él ha puesto sobre tu vida. A veces el favor de Dios implica que vas a ir por tiempos difíciles, pero sabrás que Dios te está usando para su reino. Por eso Pablo diría allí en la carta a los Romanos, dice, cuando estamos reconciliados con Dios, justificados, pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también habla allí del sufrimiento. Y el sufrimiento, dice, no tiene un propósito. Y ese propósito nos lleva a la esperanza, y la esperanza es segura porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El favor de Dios tiene que ver también por pasar con estos sufrimientos, porque en estos sufrimientos el Señor está moldeando, pero también está cumpliendo su propósito en nosotros. Entonces, también allí cuando hablamos de este favor de Dios, Dios restaura por medio de las alianzas inesperadas. Y miraba esto de una manera muy interesante. Nehemías tiene una alianza estratégica con una persona que uno menos esperaría. Este rey que había unos años antes emitido un decreto por el cual todo el pueblo tenía que detenerse, habían comenzado a reconstruir los muros con Esdras y él emitió un decreto y dijo no, tienen que parar. Era imposible que ahora emitiera otro decreto desdiciendo lo que había escrito antes, imposible, una locura, sin embargo lo hizo. Este rey, que era el más poderoso de toda la tierra, era imposible que él pudiera acceder a lo que Nehemías pidió. Pero claro, Nehemías recibió esta carga de parte de Dios, como vos la has recibido. Y él oró al Señor. Y entonces fue y encaró al Señor, a este rey con coraje y cara dura, y le pidió lo que le pidió. Y la lección es esta, que Dios puede influenciar el corazón de cualquier persona y puede ponernos de aliado aún a aquellos que no conocen a Dios, para que su propósito sea cumplido. Él ordena todas las cosas para nuestro bien, para su gloria, para que su reino avance. Dice así en Proverbios, capítulo 21, el corazón del rey es como un curso de agua. Dios lo dirige hacia donde Él quiere. Este rey, que era el más poderoso de toda la tierra, en las manos de Dios, en las manos de este Dios soberano, iba a ser solamente aquello que Dios quisiera, que Dios quería que hiciese. Este hombre, su corazón fue ablandado por el poder de Dios para accionar y para que el favor de Dios estuviera sobre Nehemías.
y él pudiera entonces recibir el fruto de su oración y de esa carga y de la petición que había traído delante de Dios. Este es el mensaje. Va a haber oposición. Y a veces Dios trae a nuestro alrededor alianzas estratégicas. Pero en última instancia sabemos que Dios es el vencedor. Que Dios va a cumplir su propósito. Y que ese propósito Él lo cumple, como decía Lutero, a través de vidas, a través de hombres y mujeres que que Él pone sobre la tierra para avanzar en su reino. Este no es un tiempo para retroceder. Este no es un tiempo para estar cómodos. Este no es un tiempo para escaparnos. Este es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Este es un tiempo para dejar que Él ponga en nosotros una pesada carga, imposible de llevar, pero esperamos en Él, que Él nos va a levantar, Él nos va a guiar y Él nos va a dar su favor para que hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Esa obra, pequeña, grande, es imposible a menos que Él intervenga. Así fue como ocurrió. Moisés, un hombre tartamudo, dice que Dios lo envió para liberar a todo un pueblo y Él lo hizo a través de milagros portentosos y llevó al pueblo cruzando el Mar Rojo. Dios lo hizo con Gedeón, 300 hombres. Allí fueron guiados para vencer a un ejército de miles y miles y miles de madianitas. Dios lo hizo llamando a un joven de 17 años que se confrontó y se enfrentó a un gigante superior con una armadura poderosa, guerrero experto. Pero este joven fue en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios le dio la victoria. Dios lo hizo cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a vivir la vida que vos no podés vivir y a morir la muerte que vos y yo merecemos morir. Él, Cristo Jesús, la Biblia dice, allí en la cruz, Él venció el pecado y la muerte. Lo imposible y más imposible que vos y yo jamás hubiéramos podido hacer es reconciliarnos con Dios con nuestras propias fuerzas. Pero Dios lo hizo posible. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos ha dado a Cristo Jesús para que muriera en una cruz, dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cobre ánimo tu corazón. Vuelve a leer el capítulo 1 en esta mañana de Nehemías y confía en lo que el Señor va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, dándote gracias, porque aquel que lo dijo también lo va a hacer. Este Señor que pone en nosotros la carga y nos quiere utilizar, nos invita a ponernos delante de Él en oración y a esperar su favor. Él lo va a hacer en nosotros. Te damos gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.